Para nosotros es un placer recibirlos en esta quinta charla magistral del Diplomado en Gobernabilidad e Innovación Pública sobre gobernanza iberoamericana. En este caso vamos a tener al gran Francisco Velázquez, o Paco Velázquez, que es amigo de CAF y es el secretario general del CLAD, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, con su sede en Venezuela, en Caracas, pero con una vista completamente iberoamericana. Desde ya, muchas gracias, Paco, por participar de esta quinta charla magistral y muchas gracias a todos ustedes por participar también de esta charla magistral, que era quinta, y ya estamos llegando al final de las charlas magistrales. Antes de empezar y darle la bienvenida a nuestro invitado, a Paco, quiero contarles un poquito quién es Paco. Javier Velázquez es licenciado en Ciencias Políticas y Económicas en la sección de Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y posee también cursos de doctorado. Pertenece al Grupo Superior de Administraciones de Administradores Civiles del Estado. Participó en el programa de alta dirección del Instituto Nacional de Administración Pública en 1996 de España. Ha sido en España, su país natal, el director general en 6 departamentos del gobierno y subsecretario en 2 oportunidades. Fue secretario, a su vez, secretario general para la Administración Pública de España. Ha sido profesor en cursos y maestrías, ha sido director de seminarios en la Universidad Internacional de Menéndez Pelayo, es autor del libro El burócrata disruptivo para comprender la administración pública, que fue editado por CLAD, y del libro Gobernanza Iberoamericana para cambiar la administración pública, que es su libro más reciente, que salió este mismo año y es el cual nos va a presentar en esta charla magistral, el cual vamos a estar conversando con él sobre este importante libro para la región y para los administradores públicos. Paco actualmente es el secretario general del CLAD, como les comentaba. El CLAD es una importante organización en América Latina con la cual CAF tiene una muy estrecha relación ya desde hace muchos años. Participamos de eventos en conjunto, de capacitaciones y de publicaciones. Es un socio estratégico para nosotros, eh, con el cual trabajamos de la mano también con las escuelas de administración pública de toda América Latina, el Caribe y Iberoamérica en general. Paco, bienvenido. Muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros. Eh, Te estamos viendo, escuchando. Muy bien, muchas gracias, Pablo Rolando, por vuestra invitación. Es un placer para mí, como siempre, para el CLAD, participar con CAF en cualquiera de las actividades, aunque no sea solo por hacer lo mismo que hacéis vosotros con nosotros. Es decir, que cada vez que tenemos un evento, si os es posible, al máximo nivel, como con Cristian Asinelli o con Nathalie Gervasi o contigo mismo, pues participáis casi siempre en casi todas nuestras actividades, porque al final, para un organismo como el vuestro, también os interesan en buena medida nuestras actuaciones. Yo recuerdo en los últimos 2 casos que hemos tenido actividades, que hemos participado con Cristian o hemos participado también con Nathalie, o contigo mismo, ¿no? En varias de las reuniones y además con una participación muy activa por parte de CAF, lo cual es muy de agradecer porque no solo es la opinión, en definitiva, de los países miembros, sino también de una importante organización internacional como sois vosotros, con la que el CLAD tiene una relación de hace muchísimos años. No solo porque los dos estamos en su sede central en Caracas, sino también porque desde siempre se han hecho proyectos conjuntos y se han realizado actividades en beneficio de los planteamientos estratégicos de ambas organizaciones. Así que para mí, como secretario general del CLAD, es una inmensa satisfacción estar con vosotros participando en este diplomado de gobernanza en el que, por supuesto, en este último libro que he hecho y en otros anteriores, pues participo, hablo, escribo o investigo sobre cuestiones de la gobernanza que espero les sean útiles a las personas que nos van a seguir. Perfecto, gracias, Paco. Entonces, ahora contanos un poquito de qué se tratan los libros. Vos ya tenés 2
y has tenido mucha experiencia en la administración pública en España y trabajas en el CLAD como secretario general, que es una institución que está muy relacionada, estrechamente relacionada con los administradores públicos de nivel nacional en todos los países. Creo que CLAD es la organización que tiene más relación con las escuelas de administración pública en América Latina. Contanos un poquito de qué se trata esta gobernanza iberoamericana para cambiar la administración pública. Sí, En esta masterclass, Paco nos va a contar durante 20, 30 minutos acerca de su reciente libro, que creemos que es de gran importancia para todos ustedes, y después tendremos un espacio de 10, 15, 20 minutos máximo para preguntas que vengan a partir del Zoom. Adelante, Paco. bueno, pues muchas gracias, Pablo. Deciros que en el CLAD, como es conocido, participan 24 países miembros, son todos los de habla española o portuguesa de América, los 3 de la península ibérica y 2 países africanos. Es decir, en este momento somos 24, fue fundada en el año 1972. Al principio fueron 3 países, pero se fueron adhiriendo progresivamente todos los demás. ¿A qué nos dedicamos? Pues a todos los temas relacionados con la gobernanza. Y con esto comienzo a hablar del libro de la gobernanza. El libro de la gobernanza iberoamericana tienen que verlo ustedes desde una perspectiva distinta, diferente a lo que es un libro sobre la administración pública. Al menos con esa intención lo he escrito. El libro de la gobernanza iberoamericana está escrito en un lenguaje simple, sencillo, dirigido esencialmente a personas que casi nada saben de la administración pública. De manera que para todos ustedes que sean expertos más o menos en estas cuestiones, les voy a revelar casi pocas novedades, pero sí les voy a revelar y sí voy a intentar que muchas otras personas que no tienen nada que ver con la administración pública y que oyen campanas y que oyen ideas sobre la administración pública, con frecuencia negativas, tengan una opinión algo más positiva de lo que es la administración pública. La mayoría de los textos que aquí se recogen en este libro han sido publicadas en el diario El Nacional de Caracas y por eso cada uno de sus pequeños capitulitos tiene aproximadamente unos 2 folios, unas 800 palabras de extensión, de manera tal que allí tratamos todas las cuestiones relativas a la gobernanza iberoamericana, que espero que sean de su interés, al explicárselas ahora yo en esta ocasión, de participación en el diplomado en gobernanza, pero que en todo caso están dirigidas precisamente a ese tipo de público que quiere saber un poco qué es la selección de funcionarios, quiere saber lo que es la administración pública, quiere saber por qué hay esta multiplicidad orgánica, quiere saber muchas preguntas en relación con la administración pública. Y esto es lo que pretende el libro. En las transparencias que ustedes pueden ver en la pantalla, les voy a ir señalando, por ejemplo, que todo parte un poco después de mi primer libro como secretario general del CLAD, que fue El burócrata disruptivo, que espero que algunos de ustedes hayan podido leer y que, por cierto, se pueden descargar ustedes en la página del CLAD, clad.org, y allí pueden descargarse tanto este libro que estamos comentando como el libro del burócrata disruptivo, y que espero que sea satisfactorio para ustedes y les, de alguna forma, les anime a tener un planteamiento positivo de la administración pública. Entrando en harina, entrando en el contexto de lo que es el libro, tengo que señalarles que se trata de un conjunto de reflexiones, como decía antes, destinadas al ciudadano común. No vayan al libro con un planteamiento como si fuera un ensayo sobre derecho administrativo o sobre la administración pública o sobre la función pública. Tienen que ir al libro sobre la base de qué ocurre en la actualidad en relación con la administración pública. Y eso es lo que hemos intentado hacer y por eso lo desarrollamos en un lenguaje accesible, común y en todo caso también a veces hasta divertido, porque lo que pretendo es que ustedes disfruten con la lectura y por eso son también esos pequeños capitulitos tan cortos para que no se cansen y puedan seguir viendo ustedes Instagram, Twitter o series de Netflix
que es en definitiva lo que se dedica el ciudadano común en este momento, aparte de, por supuesto, hacer deporte, lo cual me parece muy positivo. Bueno, el libro parte de la llamada desconfianza ciudadana. Si ustedes consultan el Latinobarómetro o cualquiera de las otras grandes encuestas que se realizan en el continente, se dan cuenta de que ya existía una gran desconfianza por parte de los ciudadanos en relación con las instituciones públicas, pero esta se ha visto agravada durante toda la etapa de la pandemia. ¿Significa esto que los estados no han hecho todo lo que han podido? Pues probablemente sí, han hecho lo que han podido en cada uno de los estados, pero es evidente que el ciudadano común no está satisfecho, porque se ha tardado mucho tiempo en la vacuna, porque los procesos de vacunación han estado sometidos en algunos casos hasta escándalos de carácter político, como ustedes conocen, y en definitiva porque la respuesta ha sido insuficiente. Es decir, el ciudadano ha comprendido que en aquellos países donde los sistemas sanitarios y de salud pública eran más poderosos, más potentes, eran más eficaces y efectivos. Y en consecuencia quiere, y por eso una de las conclusiones que han llegado todos los analistas en relación con el sector público después de la pandemia, empezando por nuestro querido amigo Stiglitz, por cierto, conferencista del CLAD en alguna ocasión, en alguno de sus congresos, pues es que el Estado tiene que ser más poderoso, tiene que ser más potente, tiene que tener más medios, tiene que tener más recursos. ¿Para qué? Para hacer posible que los ciudadanos estén algo más satisfechos. Por tanto, esta conciencia de la respuesta insuficiente de los sistemas de salud que han sido considerados como débiles es lo que ha hecho que, en definitiva, buena parte incluso de la doctrina más neoliberal pues hayan reconocido que los sistemas de salud y los estados tienen que tener una mayor potencia. Y cuando vemos qué es lo que ocurre en nuestra Latinoamérica, en nuestra Iberoamérica, nos damos cuenta de que los estados son pequeños, que hay que fortalecerlos. Y muchas veces hacemos la referencia a determinados países, especialmente del norte de Europa, que funcionan muy bien, que tienen unos recursos públicos inmensos y que en definitiva tienen una gran potencia estatal, pero olvidamos de alguna manera, primero, que esos estados son potentes, son fuertes, y que los impuestos de los ciudadanos son también más importantes y más poderosos. En consecuencia, este análisis tiene que ser compensado una cosa con otra. Es decir, si queremos más recursos, tenemos que pagar más. Si queremos que nuestros servicios funcionen adecuadamente, el ciudadano tiene que ser más partícipe de los gastos estatales. El segundo aspecto que me interesa destacar en el libro es que la función pública tiene que estar formada por profesionales seleccionados por mérito y capacidad. Precisamente en uno de los proyectos que ya son una realidad y que ha participado CAF y participa CAF de forma sistemática, que es el índice de gobernanza, el iberoamericano, se demuestra de alguna manera que en muchos de nuestros países la selección de los servidores públicos, de los profesionales o de los funcionarios públicos, como quieran ustedes llamarlo, porque en cada uno de los países casi se les llama de otra manera, pero todos nos entendemos con la idea de servidores o funcionarios públicos, pues estos tienen que ser, de alguna manera, tienen que ser seleccionados por mérito y capacidad. Y sin embargo, la realidad es que pocos países seleccionan a la totalidad de sus servidores públicos por mérito y capacidad. Y tenemos que avanzar en ese sentido. Fíjense que las grandes organizaciones también seleccionan a sus personas por mérito y capacidad. Son personas que tienen que tener unas titulaciones, tienen que superar incluso algunos procesos selectivos que pueden ser incluso tan tediosos como en la propia administración pública. Y hay otro aspecto que también destacamos y que ustedes lo tienen aquí recogido en la transparencia, que es que las políticas públicas esenciales deben ser de Estado, es decir, que trasciendan a los gobiernos. Inmensa tristeza nos dan en los viajes que hacemos continuamente por cada uno de los 24 países
que a veces las obras públicas no están terminadas, los aeropuertos se han dejado en desuso, los puertos no se terminaron, las carreteras tampoco, y así sucesivamente, cuando hay determinados proyectos, incluso proyectos de innovación o proyectos de carácter social o medioambiental, que se comenzaron y se le otorgaron determinados recursos y sin embargo el partido político gobernante a continuación, la presidencia de la República gobernante a continuación, abandonó. Esto no tiene sentido, esto es dilapidación de recursos por parte de cada uno de los estados que conviene, y por eso hablamos ahí de las políticas públicas fundamentales, conviene que todas estas grandes políticas públicas sean acordadas entre unos países y otros, que no sean unas políticas públicas solo del partido A o del partido B, del presidente A o del presidente B, sino que sean acordadas para que así los ciudadanos se beneficien adecuadamente. Y por tanto, recuerden esta frase que les recuerdo aquí, las políticas públicas esenciales deben ser de Estado, es decir, que trasciendan a los gobiernos, que no dejemos, por ejemplo, las obras públicas a medio terminar. Las tecnologías, la transparencia, las políticas públicas, todas estas cuestiones las trato de forma sistemática. Y entonces digo que los estados son pequeños y hay que fortalecerlos, como hemos señalado anteriormente. Pero fíjense que la política y la administración pública es dirigida por la política. Nosotros en la administración pública, y a mí me ha tocado con mucha frecuencia, como ha señalado Pablo Rolando, nos ha tocado muchas veces señalar cómo yo como alto funcionario he trabajado. Y entonces, ¿bajo qué? Bajo la dirección del ámbito político, ¿no? Y entonces esto tiene que ser siempre reconocido. Ya lo trabajó Max Weber, ya lo trabajó Manuel García Pelayo, ya lo trabajaron los grandes especialistas en relación con la política y la administración pública. Y esta debe siempre dirigir a la administración pública. La administración pública tiene que ser leal con el poder político. Y por tanto, pues se deben auspiciar políticas públicas que ejecuten, bueno, en definitiva, los programas de gobierno. Las tecnologías en las administraciones públicas son bienvenidas, ¿no? Pero hay que, fíjense que uno de los grandes problemas que hemos encontrado en todos los países prácticamente es que a veces digitalizamos los antiguos procedimientos sin ni siquiera revisar su contenido, ¿no? Y a veces hacemos algo más peor, más incluso diría que peligroso, que es que hemos diferenciado orgánicamente los organismos que se dedican a mejorar el funcionamiento de la administración de aquellos que digitalizan los procedimientos. Y esto es un error. Esto es un error grave, porque lo primero que hay que hacer para digitalizar es mejorar el contenido del el impreso, del procedimiento o de la actuación administrativa en relación con un determinado problema. Poco añadimos a la eficacia o a la confianza ciudadana, en definitiva, si no somos capaces de mejorar estos procedimientos para hacerlos más fáciles, más accesibles, o incluso como a veces nos gusta provocar en el clan, cuando a veces decimos que a lo mejor el mejor trámite, como les contaré en alguna transparencia, el mejor trámite es el que no existe. A lo mejor algunos trámites debemos eliminarlo, ¿no? Debemos recuperar la confianza, ¿cómo? Pues, por ejemplo, incrementando la transparencia. Esta es una de las ideas esenciales. Por otra parte, fíjense que dentro de un mes se va a cumplir el 20º aniversario de la Dirección Pública Profesional, por ejemplo, en Chile, donde el CLAD va a estar presente a finales de octubre. La dirección pública tiene que estar formada por profesionales técnicamente preparados y, por tanto, como decíamos con anterioridad, la base de este funcionamiento eficaz de las administraciones públicas tiene que estar relacionado en la cooperación entre los altos funcionarios y los políticos técnicos. No se trata de sustituir
como decíamos antes, la dirección política, sino ayudar a la dirección política. Recuerden ustedes aquello que contaba Max Weber, ¿no? Cuando señalaba que, en definitiva, cuando un ministro llegaba, estamos hablando del año 1918-19, cuando un ministro llegaba al ministerio, se encontraba siempre con que había un par o tres o cuatro o cinco personas en el ministerio que sabían infinitamente más que el ministro de la política pública que le tocaba administrar. ¿Alguien puede considerar que eso es vejatorio para el ministro? En absoluto, eso es positivo para el ministro. Los ministros inteligentes, casi todos lo son, los ministros experimentados saben perfectamente que lo realmente importante es tener buenos asesores, personas que conozcan los temas. Y evidentemente, un alto funcionario que lleva 15 años en el Ministerio de Educación o en el Ministerio de Obras Públicas es mucho más útil al ministro que no una persona que viene de una municipalidad pero que es muy leal al partido gobernante. Bueno, las repercusiones de la pandemia, fíjense que insistimos en el libro en que los estados tienen que ser más prestadores de servicios porque hay una ecuación que se demuestra una y otra vez que los estados más débiles tienen unos servicios públicos deficientes y por tanto que este incremento del desarrollo de las tecnologías, de la información y las comunicaciones tiene que ir en beneficio de la confianza ciudadana y de la prestación del servicio. Y entonces la idea también que se nos ocurre y que insistimos una y otra vez es que resulta que, de acuerdo con todos los índices que ponen de manifiesto todos los organismos internacionales y las encuestas, la desigualdad no ha disminuido, ha aumentado en los últimos años. Los más ricos son mucho más ricos y los más pobres son mucho más pobres. Y esto no parece que sea algo positivo para la humanidad en su conjunto y para nuestro continente en particular. La innovación para nosotros es también absolutamente fundamental y de hecho la tratamos una y otra vez en el libro cuando contamos las diversas situaciones, las diversas innovaciones que en algunos de los países han llevado a cabo y cómo esta innovación es fundamental para el mejor funcionamiento de la administración pública. Nosotros aprobamos hace 3 años ya una carta de innovación que todos ustedes pueden además bajársela de nuestra página web clad.org y que fíjense que establece sistemas no solo de que vayamos innovando en los procedimientos, en los trámites, en las actuaciones, en los servicios, sino que incluso pensemos cómo nuestros propios funcionarios son capaces de proponernos actuaciones innovadoras, dejando incluso una vez a la semana, dice la carta, dejando incluso un tiempo para debatir, discutir si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, si de qué manera pudiéramos mejorar el funcionamiento de la administración. Al final, no son solo los sistemas de participación de los ciudadanos que nos señalan cómo trabajar mejor, sino también de los propios funcionarios que nos pueden señalar cuáles son nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes para así mejorar y prestar un mejor servicio a los ciudadanos. Tenemos varios retos en las administraciones públicas que todos ustedes conocen y que tanto nosotros como la propia CAF o cualquiera de los otros organismos internacionales pues ponemos de manifiesto. El primero es el fortalecimiento de las instituciones, el segundo es la mejora del funcionamiento de las administraciones, el tercero es recuperar la confianza. De todas estas cuestiones hemos estado hablando y el cuarto es cómo entramos o cómo desarrollamos porque ya podemos decir que estamos dentro de la cuarta revolución industrial, de manera que funcionemos más adecuadamente en función de los tiempos. No funcionemos como en el siglo XIX, sino que funcionemos de una forma más veloz, mucho más eficaz y mucho más satisfactoria, en definitiva, para los ciudadanos. Y así podemos decir que tenemos muchas actividades innovadoras. Y, por ejemplo, las actividades innovadoras, fíjense que en algunas empresas privadas, en algunos bancos, en algunas incluso instituciones que prestan servicios públicos, como pueden ser las agencias tributarias de los países, ya se realiza una respuesta asincrónica,
¿Qué es una respuesta sincrónica? Pues es una respuesta de la administración pública fuera del tiempo, fuera del plazo. Y eso, ¿cómo lo comprobamos? Pues hombre, cuando queremos sacar un pasaje, por ejemplo, a Singapur o a Malasia esta noche, pues lo sacamos, lo pagamos y lo tenemos en nuestras manos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no determinados trámites en la administración no los podemos tener en relación con ese sistema, ¿no? Y entonces decimos, pues sí, algunos sí, los en materia tributaria sí que lo podemos hacer. Y ese es el tono, ese es el sentido, ese es el camino, esa es la senda. Por ahí debemos de trabajar hacia el futuro, para que el ciudadano, el que puede, porque ahí en la cuestión tecnológica hay que tener también en cuenta que hay no menos de un 30% de la población que tiene sus dificultades a la hora de entrar en el sistema informático, o que no tiene laptop, o que no sabe, o que no ve, o que no oye, o que no entiende en definitiva el sistema. Cuidado con la hiperdigitalización de la administración pública y la tecnologización absoluta, porque puede dejar fuera del servicio a muchos centenares, incluso millones de personas en cada uno de los países, porque además la cobertura de la señal no llega a todos los lugares, el Wi-Fi no llega a todos los lugares. Por tanto, la administración pública tiene que ser también presencial, no solo virtual, que es ya para muchas personas, pero tiene que ser también presencial para prestar el adecuado servicio con independencia de este incremento de la digitalización, que es verdad, que es positivo y que se eliminan errores, como les señalo en la transparencia, pero en todo caso hay que tener en cuenta también el funcionamiento de la administración en relación con las personas que no son capaces, que no tienen posibilidades de esta naturaleza. Bueno, y estamos en la época ya de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial continuamente se nos señala todos los días en los periódicos, en las redes sociales, a veces para bien, a veces para mal. Pero en todo caso, lo que es importante es que esta inteligencia artificial está cambiando la naturaleza de la discrecionalidad humana y la propia estructura burocrática o la propia burocracia. ¿Por qué? Porque muchos procedimientos, en definitiva, los automatiza en grado sumo. Pero cuidado, esta automatización en grado sumo también puede ser objeto de cuestiones que no sean de un funcionamiento adecuado. ¿Por qué? Porque al final la inteligencia artificial no es más que un conjunto de fórmulas de programación o de aplicaciones que generan un resultado determinado por medio de unos algoritmos. Y estos algoritmos, cuidado, que pueden llevarnos a un resultado que no queremos. Y por tanto los algoritmos tienen que ser revisados, los algoritmos tienen que ser evaluados y los algoritmos tienen que ser cambiados cada cierto tiempo. Y por eso, por ejemplo, en la Unión Europea hay toda una fórmula importante en relación con el control de estos algoritmos. Nosotros mismos, en el caso del CLAD, acabamos de trabajar, estamos trabajando todavía, y el CAF ha trabajado con nosotros en esta materia, en concreto Nathalie Gervasi, que ha participado en nuestras reuniones, en la, digamos, formulación de una carta de inteligencia artificial. Esta carta de inteligencia artificial, vamos ya por el tercer borrador y muy probablemente, si los países así lo consideran oportuno, la aprobaremos en la reunión que vamos a tener en Varadero, Cuba, en el mes de noviembre, con ocasión también de la realización del Congreso del CLAD, que se va a celebrar este año en La Habana en el mes de noviembre. Por tanto, la virtualización está bien, cuidado con las personas que expulsamos del sistema. La inteligencia artificial está bien, pero cuidado, los algoritmos tienen que ser controlados por las administraciones públicas o los organismos internacionales adecuados. Y
trabajemos en esta idea que señalaba yo con anterioridad, la asincronía. Trabajemos en la posibilidad de que el ciudadano pueda solucionar los problemas más allá del horario, del plazo correspondiente, aunque en algunos casos tiene que haber, obviamente, unos plazos muy concretos y muy certeros, pero en la mayoría de los procedimientos estos se pueden realizar de forma asincrónica. Y si se pueden realizar en aquellos que interesan especialmente a los países, como son los procedimientos de carácter tributario, hagámoslo también en relación con los demás. El gobierno del futuro, nosotros creemos, y de esto hablo también con mucha frecuencia en el libro, debe ser más orientado al ciudadano, tiene que estar más basado en las redes, tiene que incrementar de alguna forma la participación voluntaria de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos. Casi todos los países, por no decir todos los miembros del CLAD, tienen experiencia de participación. Y en este continente, la verdad es que con gran ardor muchas personas participan. Lo que hace falta es que estos sistemas de participación lleven a resultados importantes y lleven a resultados verdaderos, y no solo sea un sistema de señalar que han participado 20.000, pero al final la resolución de los asuntos no tenga especialmente en cuenta la opinión ciudadana. Las administraciones públicas trabajan para los ciudadanos y, por tanto, la opinión ciudadana es y debe ser determinante. El Estado tiene que ser más estratégico, con unas administraciones transparentes, innovadoras, eficientes. Y fíjense cómo recupero la primera transparencia o de las primeras transparencias, y dotada de recursos tecnológicos, materiales y humanos. Es decir, no pueden ser los estados y las administraciones tan pequeñas, tienen que ser mayores, tienen que tener recursos humanos y tecnológicos. Los humanos ya hablamos de que seleccionados por mérito y capacidad, pero los materiales significa que debemos tener también unos estados que tengan quizás mayores recursos procedentes del ámbito tributario y también mayores recursos tecnológicos, que por cierto, también se pueden dar en colaboración con el ámbito privado. No se trata de que todo lo tenga que tener el Estado, porque muchas veces el ámbito privado y los ciudadanos pueden prestar adecuadamente labores de servicio público convenientemente controlados por el Estado, ¿no? Se habla muchas veces de que la burocracia es lenta, ¿no? Pero la idea es cómo la convertimos en una organización dinámica, que esté impulsada, como decía el profesor Ramió, por la creatividad, por la experimentación y por algunas otras cuestiones que permitan que esta burocracia realmente sea algo positivo para los ciudadanos, y cambiemos esta imagen que cuando queremos decir algo que funciona mal, dicen, no, esto es burocrático. La burocracia tiene que existir. La burocracia es la que gestiona los procedimientos en relación con los ciudadanos y tiene que existir. Lo que tenemos que exigir es que esta burocracia funcione adecuadamente. Bueno, ¿qué ejes? Pues son los que hemos estado hablando durante esta media hora que llevo hablando con ustedes. La innovación, la transformación digital, las modificaciones legales, que a veces también hay que hacer. Pero cuidado, no confundamos, las administraciones no tienen por qué estar continuamente produciendo normas y más normas, porque eso a veces genera confusión en el ciudadano. Hay problemas de carácter ético, hay que profesionalizar más la administración pública y hay que tener en cuenta que el empleo en las administraciones públicas no puede ser pequeño, no podemos tener unas administraciones públicas raquíticas, sino que tenemos que tener, como hemos reiterado una y otra vez, unas administraciones públicas que generen empleo y que ese empleo esté convenientemente seleccionado por mérito y capacidad y retribuido en términos de mercado de forma razonable. Me gusta terminar mis intervenciones siempre con alguna sorpresa. Y en este caso la sorpresa es una frase de Al-Arabi. Al-Arabi era una especie de Maquiavelo del mundo árabe, que era el principal asesor de Saladino, que fue el señor que nos ganó buena parte de las cruzadas, o alguna de las cruzadas más importantes que se hicieron para la reconquista de Napoleón. Y dice Al-Arabi: comprender la propia posición es la suprema virtud del ser humano.
es lo que hemos intentado hacer en este libro. Señalarles un poco cuáles son sus dificultades, cuáles son los ámbitos de mejora, cuál es su situación. Y por tanto, les invito a todos a leerlo. Como lo han leído, por ejemplo, todas estas personas a las que le hemos dado un curso muy recientemente en la República Dominicana. Fíjense que son ciudadanos y ciudadanas, funcionarios, procedentes de todos los países. Este es uno de los grupos de trabajo, había 2 o 3 grupos más, procedentes de todos los países iberoamericanos. Así que les deseo a todos ustedes que lean el libro, que lo aprovechen y que en todo caso, si tienen alguna crítica que realizar, será bien recibida en la página del CLAD. Muchas gracias por su atención. Excelente, muchísimas gracias, Paco, por la presentación y por la presentación del libro. Tenemos a más de 150 personas, más de 150 estudiantes del diplomado conectados en vivo, como saben. Y tenemos pocas preguntitas, los invito a realizar, nos quedan 15 minutos, les invito a que nos realicen las preguntas por el chat. Hasta ahora tenemos 2 preguntitas. Una de ellas es, en relación con estas actividades innovadoras que estás contando, Paco, ¿nos puedes identificar cuáles países han tenido mayores avances en procesos de innovación alineado a la población de cada país? ¿Tendrás algún ejemplo concreto? Bueno, me imagino, digamos, que hay millones de ejemplos de innovaciones, pero bueno, si querés destacar alguno, sería súper interesante. La segunda pregunta que tenemos es, la digitalización de la administración pública requiere un cuidadoso análisis de las ciudadanías más vulnerables y con menor acceso. Con la inteligencia artificial los riesgos son aún mayores si no hay transparencia, equidad, igualdad y medidas para proteger en contra de los algoritmos discriminatorios. Hay todo un tema en el tema de inteligencia artificial, de la ética detrás de la inteligencia artificial, para que no haya sesgos, ¿no? Y eso habla mucho eh, eh, esta señora Ramos de, de Naciones Unidas sobre el tema de la ética en la inteligencia artificial para que no haya sesgos en contra de las poblaciones más vulnerables. Eh, ¿Qué posibilidades hay de que América Latina coopere internacionalmente para establecer estándares de uso eficiente y ético de la inteligencia artificial en el sector público? Ahora tendríamos esas 2 preguntitas. Bueno, yo conocí a un político que decía, dice, si las preguntas son fáciles, la respuesta fluye. Si las preguntas son difíciles, es complicado. Ambas preguntas son difíciles. A ver, hemos hecho varias reuniones cuyos resultados vienen recogidos en la página web del CLAD en relación con la innovación. La última de las reuniones, donde se ponen ejemplos concretos, se ha celebrado en Lisboa y precisamente Portugal es uno de los líderes en esta materia. Yo creo que Pablo estuvo con nosotros en Portugal y allí recogimos algunas de estas innovaciones. ¿Cuál es la innovación genérica más importante? Pues la innovación genérica más importante es probablemente la proliferación de laboratorios de innovación en la mayoría de los países. Y estos laboratorios de innovación, cada uno con una formulación quizás diferente, pero cada uno con una potencia, con unos medios, con unos recursos distintos. Pero los laboratorios de innovación son pura y simplemente, me gusta definirlo como si fuesen una especie de pequeño saco donde se van metiendo ideas y de estas ideas salen algunos proyectos que se proponen a los otros organismos, en definitiva, sobre la base de una cooperación. Es decir, los organismos que tienen problemas, que detectan problemas, preguntan de qué manera podríamos solucionar esto. Y a veces, en un sistema que ya conocemos desde hace mucho tiempo en las administraciones públicas, que es un sistema de consultoría interna, llamamos a estos especialistas internos en la administración pública, que colaboran, por supuesto, también con empresas privadas que saben de este tipo de materia, para cómo innovar, para cómo mejorar, para cómo mejor funcionar. Fíjense, le voy a poner un ejemplo. Hace muy pocos días hemos tenido aquí en el CLAD un seminario
con la principal organización de impuestos de Venezuela, que es el CENIAT. Y entonces han estado 30 altos dirigentes del CENIAT con nosotros. Cuando yo les ponía el ejemplo, ellos se quedaban pensando de que efectivamente a lo mejor tenían que resolver determinadas cuestiones como muy simples y muy básicas. Yo les decía, ¿por qué razón cuando uno va al CENIAT se encuentra con decenas y decenas de personas esperando su turno para que sean atendidos? A lo mejor se pueden generar sistemas donde esta atención sea mucho más fácil, mucho más rápida. Es normal que cuando llegan momentos de declaración del impuesto de la renta haya mucha gente, pero no todos los días del año. En consecuencia, debemos de pensar, ¿y quiénes son los que pueden pensar mejor en esta innovación? No son tanto elementos externos que pongan de manifiesto las dificultades. El propio funcionario que está allí desde hace 5 años sabe perfectamente que tener 70 personas esperándole durante una mañana no es algo positivo. Pero probablemente si le dejamos un tiempo de creatividad, de innovación, en definitiva, sea capaz de proponernos algunas ideas interesantes. Resumiendo, en la página web del CLAD pueden ustedes encontrar las declaraciones que el CLAD, al menos durante mi Secretaría General, siempre hemos planteado que detrás de una reunión hay siempre unas conclusiones, hay unos elementos que pueden extenderse a la totalidad de los países y en definitiva pueden ser positivos para quienes estén interesados en la materia. Lo pueden ustedes ver en definitiva en el ámbito de las declaraciones y consensos que se recogen en la página web del clad.org. Segunda pregunta, pero haber respondido a la primera. La digitalización, la vulnerabilidad, los algoritmos, cómo cooperar en este tipo de materias. Fíjense que no es un tema fácil, es un tema complicado. Tan complicado que la Unión Europea lleva años trabajando en este tipo de materias y, bueno, hace algunas declaraciones, algunos proyectos de directiva en las que determina determinadas actuaciones para realizar por parte de los países. Pero yo creo que la principal idea es que los países colaboren. Fíjense que no hay fronteras tecnológicas en este momento, ¿no? Es decir, ustedes me están viendo, yo estoy emitiendo desde Venezuela y ustedes me están viendo desde otros países. Lo mismo pasa con determinadas cuestiones tecnológicas, ¿no? En consecuencia, es buena la idea que señala esta persona que me pregunta. La cooperación entre los diversos países debe ser absoluta. ¿Para qué? Para que lo que vayamos a hacer lo hagamos todos de forma conjunta. Es dificultoso, es complicado. Y no solo es complicado, sino que tecnológicamente es sofisticado. Y como es sofisticado y encima tenemos algunos elementos de carácter político en medio, pues es raro que lo logremos. Pero en todo caso, en ello tenemos que trabajar. Y lo mismo que supongo que hace 100 años se planteaban los países que los aviones entraran en unos países o en otros, y que horadaran el cielo de propiedad de cada uno de los países, pues ahora con la tecnología pues también tenemos que llegar a acuerdos importantes en esta materia para que evidentemente la prestación de los servicios se realice también en términos tecnológicos con un grado de afinidad importante por parte de cada uno de los países. Mucho camino por recorrer. Nosotros con la Carta de Inteligencia Artificial estamos trabajando en ello y también hemos trabajado en ello y trabajamos con la Carta de Innovación. Pero en todo caso, es desde luego una meta que debemos alcanzar. Excelente, Paco. Tenemos algunas preguntitas más. Tenemos muchas preguntitas más, pero voy a ir seleccionando porque tenemos poquito tiempo. ¿Podrías ampliar poquito, cortito,
¿Podrías ampliar el concepto de que la administración pública no debe ser pequeña? Número uno. Y lo siguiente es, ¿nos puedes sugerir recomendaciones y propuestas de acción para mejorar la igualdad y empoderamiento femenino en lo que es en lo económico y en posiciones de alto mando político, por ejemplo, y administrativo, por ejemplo, en República Dominicana nos escribe? Eh, y la tercera es, ¿cuál es el balance correcto entre innovación, uso de inteligencia artificial versus desempleo? Em, Tenemos esas dos o tres hasta ahora. Me has dicho que tengo 2 horas para desarrollarlo, ¿verdad? Te quedan Bueno, 7 minutos. bueno, a ver, las administraciones públicas son pequeñas. Ustedes pueden ver los datos que nosotros suministramos, pero también lo que suministra a OCDE, suministra CAF cuando hace estudios de esta naturaleza, o suministra cualquiera de los organismos internacionales, y ustedes me vienen a la memoria los últimos análisis que ha hecho OCDE, ¿no? Es decir, comparativamente, nosotros estamos por lo menos 10 puntos por debajo en América Latina de los recursos, los dineros, en definitiva, que se destinan al mantenimiento de las administraciones públicas, tanto en número de servidores públicos como en recursos destinados para ello. Administraciones pequeñas prestan servicios pequeños, administraciones grandes prestan servicios grandes, aunque es posible que no los presten buenos. Lo que hay que hacer, en definitiva, es tener al menos los recursos suficientes para mejorar su funcionamiento. Pero si solamente tengo un funcionario para atender a 75 personas a la hora, pues es fácil que el proceso de servicio sea negativo. A lo mejor podría tener 10 funcionarios para atender a los 75 y entonces el proceso sería mucho más positivo. En definitiva, los datos objetivos por parte de todos los países señalan que en cuanto se hace cualquier estudio de esta naturaleza, el resultado es que nuestras administraciones públicas son razonablemente pequeñas. En unos países son mayores, en otros son menores. Por ejemplo, en Brasil son algo mayores, en Argentina son algo mayores, pero la mayoría de nuestros países son administraciones, incluso que me atrevería a decir, raquíticas. Segunda pregunta, género. También hacemos todos los años un evento, con gran éxito, por cierto, con el tema de el empleo femenino en las administraciones públicas, que primero destacaron un elemento importante. En todos y cada uno de los países, el número de mujeres que trabajan en la administración pública es superior al de hombres. Esto es la realidad de los últimos aproximadamente 20 años. Segundo, es verdad que hay un techo de cristal. Es verdad que cuando usted va por la cúspide de las administraciones, esta cúspide de las administraciones es mayoritariamente de hombres y en menor medida de mujeres. Sin embargo, lo que nosotros detectamos, y ustedes lo pueden ver también en el ámbito del CLAT, en los estudios y en las conclusiones de los asuntos que hemos trabajado en esta materia, sobre todo en la última reunión que tuvimos en Lima, Perú, sobre cuestiones de género, cómo va aumentando el número de mujeres que tienen ya, digamos, una responsabilidad importante en el ámbito de las administraciones públicas. ¿Significa que ya tenemos que estar quietos? En absoluto. Tenemos que caminar hacia la igualdad, obviamente, tienen tanto derecho los hombres como las mujeres, y si uno ve las universidades de los últimos 50 años, se va dando cuenta cómo el número de mujeres egresadas, incluso en lo que eran más deficitarias en las carreras llamadas de ciencias o matemáticas, etcétera, el número de mujeres va aumentando afortunadamente y en consecuencia yo creo que caminamos en todos y cada uno de los países hacia planteamientos de igualdad, lo cual es positivo para el desarrollo de la humanidad. Última pregunta, el tema de la innovación, la inteligencia artificial y las cuestiones del empleo. A ver, hay que ser optimistas. 2, recuperemos la historia. Estamos en la cuarta revolución industrial. En las primeras 3 revoluciones industriales,
el primero de los planteamientos fue: vamos a perder el empleo. Incluso hay una viejo movimiento, el de los luditas, que se dedicaban a incendiar las máquinas en la primera revolución industrial. Bueno, no hay que incendiar nada, no hay que incendiar los ordenadores, las laptops, las tecnologías, ni siquiera hay que machacar a cada uno de los algoritmos. Todos sabemos que en cada una de las revoluciones industriales han desaparecido algunos empleos, pero se han creado otros muchos más. Las personas que ahora trabajan respecto a las que trabajaban hace 100 años son mucho más en este momento. Y es verdad que los algoritmos eliminan o la inteligencia artificial elimina determinados procesos de actuación, pero otros no los eliminan en absoluto, sino que van creando nuevos nichos de empleo importantes y, por tanto, hay que ser optimistas en relación con el futuro. Y en todo caso, si hubiese, digamos, menos trabajo, también hay otras soluciones por parte de los estados. Se pueden reducir las jornadas laborales o se pueden, en definitiva, trabajar menos días a la semana o se pueden asignar, como han hecho en algún país europeo, una especie de salario del ciudadano, ¿no? Es decir, que las soluciones, yo creo que hay que ser positivos en relación con el futuro, y las soluciones en relación con el empleo y la inteligencia artificial serán siempre positivas. Como positivo es el progreso de la humanidad. Fantástico. Muchísimas gracias, Paco. Vamos con una última antes de terminar. Tenemos muchísimas. Eh, a ver, tengo de tantas preguntas que tengo que creo que después las podemos compartir, Paco, por correo y vos ver si nos podés responder y que le mandemos la respuesta a los estudiantes, porque son muchas. Pero, pregunta, a ver, usted dice que es necesario darnos el tiempo en la función pública para pensar propuestas que nos hacen llegar colaboradores y permitir espacios para la discusión. Esto se contrapone a las urgencias coyunturales que nos permiten este tipo de encuentros, tan útiles seguro. ¿Cómo podemos como funcionarios trabajar estos temas? Bueno, las urgencias recuerdan aquello de lo urgente y lo importante, ¿no? A ver, las urgencias, nuestro jefe o jefa nos lo pide cada mañana, ¿no? Llegamos, esto es para allá. Bueno, hay que educar también a nuestros responsables y decirles que debemos de tener un tiempo para mejorar nuestro funcionamiento, que no se trata solo de hacer las demandas que tenemos en cada día, sino que lo que hay que hacer también es replantearnos determinadas actuaciones, a lo mejor algunas digitalizarlas o hacerlas automáticas y dedicarnos más tiempo a hacer otro tipo de actuaciones. Pero para eso también necesitamos que nuestros jefes, nuestros responsables, sean de género masculino o femenino, pues que participen con nosotros en ese tipo de ideas. Pero se puede hacer. Hay organizaciones que lo hacen y hay organizaciones que mejoran, que innovan, que en definitiva se plantean como uno de los elementos esenciales, no solo ejecutar las órdenes, no solo ejecutar el presupuesto, no solo pagar los salarios o prestar los servicios correspondientes, sino plantear qué hemos hecho este año peor que el año pasado o qué podemos hacer el año que viene mejor de lo que lo hemos hecho este año. Y para eso necesitamos tiempo, necesitamos voluntad y necesitamos que nuestros responsables también nos ayuden a ello. Responsable que no nos ayuda a ello no es un buen responsable. ¿Por qué? Porque así como la tecnología avanza, también avanza la demanda ciudadana. Y el ciudadano ya no ve con claridad por qué tiene que estar 2 horas y media esperando en una cola para que le atiendan, ¿no? Es decir, lo que quiere es que el servicio requerido sea prestado de forma inmediata. Y para hacerlo de esa manera, tenemos que tener en cuenta también cuál es la virtualización de procedimientos, las posibilidades de hacerlo realmente con independencia, incluso a veces mejorando, modificando las leyes, los reglamentos de aplicación. Muchas gracias, Paco. Perfecto. Bueno, ya llegamos al tiempo. Creo que ha surgido varias preguntas en torno a, porque la mayoría de los estudiantes del diplomado son funcionarios públicos, tienen muchos interrogantes
¿no? De cómo mejorar sus administraciones, los lugares donde trabajan. Creo que vale la pena generar algún tipo de espacio de vínculo con el CLAD. Los que tengan o quieran contactarse con Paco me pueden escribir, nos pueden escribir a sus propias universidades para que los contactemos con el CLAD. El CLAD tiene un equipo de funcionarios que ayudan a Paco en los diferentes eventos, capacitaciones, libros, y tienen, como les digo, una muy buena relación con las escuelas de administración pública de cada uno de los países. Entonces creo que vale la pena, si ustedes quieren contactarse con el CLAD, que les pueden escribir a Paco o al equipo de Paco a través de nosotros. Ahí les compartimos el enlace de CLAD para que vayan revisando y puedan descargar la publicación de Paco, que también se las enviaremos cuando les mandemos la grabación de este video. Nuevamente, Paco, muchas gracias por participar de la masterclass. Siempre es un honor escucharte y tenerte como amigo de la casa. Y gracias Muy a todos bien. y a ustedes por participar de esta quinta. Nos queda una masterclass dentro de un mes sobre innovación pública o sobre innovación en general y el uso de inteligencia artificial, que será con Microsoft, que para que sigamos indagando en este tema que les resulta tan relevante. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Ha sido un placer y es una satisfacción y la comprobación del elevado nivel de las preguntas correspondientes. Con lo cual, ya sabe usted que la retroalimentación es importante en cualquiera que pronunciamos una lección, ¿no? En definitiva, he visto cómo han entendido perfectamente las ideas correspondientes y cómo incidían en aquellos puntos en los que no tenemos soluciones, lo que tenemos son ciertas apreciaciones de cómo podrá ser el futuro. Muchas gracias por haberme invitado, ha sido un placer. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias Paco, que tengan un excelente resto del día. Chao, hasta luego.